Versículos del 11 al 18. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. La palabra del Señor dice. Voy a leerlo desde el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Señor y Padre bendito, Dios sublime, eterno. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos deseosos de escuchar tu palabra y no dudamos que a través de ella tú nos hablarás, Señor. Danos oídos para oír. Guíanos siempre a tu verdad y que en cada momento podamos apreciar, valorar el significado de esa obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz, hecha una vez y para siempre. Señor, pido de tu ayuda para comunicarme a mis hermanos, Señor, y que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Martín Lutero fue ese monje agustino del siglo XVI que trajo esa maravillosa reforma protestante. Martín Lutero fue un abogado, estudiaba derecho. En ese conocimiento jurídico o de jurisprudencia, él veía a Dios como ese Dios que en su perfecta justicia lo condenaría porque él era un pecador. Podemos decir que Martín Lutero sentía en sí mismo esa presencia de Dios recordándole a todo momento su pecado. Era alguien que quería hacer muchas cosas cuando ingresó en el convento, en el seminario, si lo podemos llamar mejor. Él hacía toda clase de obras en el sentido de que se confesaba por más de 2 horas constantemente, se incluso flagelaba a sí mismo para tratar de agradar a Dios porque él sentía que el recuerdo de sus pecados estaba en la mente, en la memoria de nuestro Señor. Y precisamente eso era lo que lo aterrorizaba. Eso era lo que lo hacía sentir a él cada vez más incapaz de alcanzar el perdón de Dios. Pero, ¿cómo sería tu vida cristiana si cada día te despertaras, cada día llevaras a cabo tus funciones laborales,
tus funciones hogareñas, todo aquello que generalmente hacemos de una manera cotidiana por la noche. Te vas a la cama y al poner tu cabeza sobre la almohada, durmieras con la confianza inquebrantable en tu corazón de que Dios, si tú eres un verdadero creyente, no recordará ya más tus pecados ni tus malas acciones. Yo creo que eso es algo maravilloso. Es un regalo de Dios. En este pasaje que veremos en el día de hoy, Hebreos 10, del versículo 11 al 18, es prácticamente un cierre de argumentos. Sí. Y cuando hablamos acerca de un cierre de argumentos, sobre todo o por ejemplo en una corte, nos damos cuenta que el abogado tiene la responsabilidad de resumir todo el caso, sintetizando y persuadiendo de una manera concisa, haciendo manifiesto con toda fidelidad lo que él quiere expresar con el propósito de traer esa convicción a las personas que están escuchando, principalmente al jurado. Y esta síntesis que debe presentar el abogado en ese momento, en el cierre de argumentos, debe ser poderosa, debe ser concisa, debe ser cautivadora, debe ser convincente. Y precisamente en estos versículos finales, el autor reúne todo lo que ha expuesto. Y en este argumento final que él presenta es que la ley y sus sacrificios prescritos en última instancia, en el último pacto, nunca fueron establecidos para lidiar con el pecado, de ninguna manera. Eso fue una sombra de aquello que se llevaría a cabo, ese sacrificio perfecto hecho por Jesucristo en la cruz. Y la incapacidad de la ley, la incapacidad del sacerdocio, la incapacidad de los sacrificios con el propósito de eliminar el pecado del ser humano, definitivamente nunca pudieron lograr su propósito. Nunca pudieron lograr ese propósito. Y precisamente estas personas que están recibiendo esta carta están viendo, están quizás tentados a participar nuevamente en estos sacrificios después de haber creído en Jesucristo. Y lo que se manifiesta en este momento y que el autor quiere hacer manifiesto a estas personas y a nosotros es precisamente que el sacrificio de Jesús fue único. Que de hecho Dios mismo no se agradaba de esos sacrificios. Y por tal razón Dios revistió a Dios, la segunda persona, de un cuerpo para que viniera a esta tierra, haciéndose hombre, para cumplir el propósito de Dios. En obediencia a Él, Cristo da su vida en la cruz. La da de una manera voluntaria en obediencia al Padre. Y Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día tras día, los mismos sacrificios, día tras día, año tras año. ¿Y cuál es la conclusión? No podían quitar el pecado, no lo podían. Porque no hay otro sacrificio que pueda quitar sus pecados. Ni los toros, ni los machos cabríos, ni las ovejas pueden quitar el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, el sacrificio, la obra sacerdotal de Jesús ha quitado el pecado para siempre. El versículo 12 dice, pero Él, o sea Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por el pecado para siempre, se sentó a la diestra de Dios. O sea que Jesús está en este momento sentado en el cielo. En contraste con
esa posición de aquellos sacerdotes que están de pie constantemente presentando sacrificios. El que esté sentado a la diestra del Padre es un lugar de preferencia, un lugar de autoridad. Jesús no está realizando más sacrificios de ninguna manera. El sacrificio que él ofreció fue único. Su misión de salvación fue cumplida, está terminada y ahora tiene un lugar de suprema autoridad junto al Padre. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús ahora mismo? Él está sentado a la diestra del Padre y está mirando hacia acá, hacia la tierra donde nosotros, perplejo ante el caos que vemos y la anarquía que está sucediendo. Está Jesús preguntándose, ¿pero qué está pasando en el mundo? Está Jesús quizás mirando hacia este país y dice, ¿cómo es posible que las cosas se hayan puesto tan difíciles, tan malas en Estados Unidos? El hecho es que Jesús está sentado. Al estar sentado no significa que Él está inactivo. Él está allí gobernando. Él está en el mismo lugar de autoridad. Él está en el mismo lugar de poder. Allí está. Sino que en virtud de su obra consumada y su sacrificio, Jesús está gobernando. Está allí en todo su poder. Hebreos 8, 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, ese gran sumo sacerdote en el santuario, en ese verdadero tabernáculo, en ese lugar santo, en la misma presencia de Dios. Ese lugar que no fue construido por hombres, sino que Dios mismo lo erigió, lo construyó. Jesús está ahora mismo en el trono. Nada de lo que está pasando escapa del control de Él. Por más anarquía, por más injusticia, por más abuso de poder que podamos ver nosotros en las naciones, Él está allí. Él sigue firme. Él está en control de todas las cosas. Él no se ha movido, ni se ha dormido, ni está aislado de lo que está pasando en este mundo. Él está allí. Y dice, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Wow. Es una espera que el Señor está llevando a cabo. Y aquí precisamente, haciendo cita del Salmo 110, es en esa posición de autoridad, de gobierno, de justicia. Una profecía mesiánica que anuncia al Mesías que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. De hecho, esto es una analogía que se utilizaba en el tiempo antiguo, donde aquellos gobiernos, aquellos reyes que vencían a otras naciones, a otros, diría yo, opositores, tomaban a estos reyes y en un gesto lo ponían en el pie y en el piso y simplemente con el pie ponían en el piso ponían su pie sobre el cuello de aquel enemigo para hacer manifiesto su victoria y vencimiento, victoria sobre aquellos enemigos. Esto es prácticamente algo que se manifiesta aquí en esto, un simbolismo. Pero lo que vemos aquí y queremos saber es quiénes son sus enemigos. Ciertamente podemos decir que Satanás es un enemigo de Dios. Definitivamente. Y aquellos demonios que en un momento determinado serán enviados al lago de fuego son sus enemigos. Los dictadores del mundo son definitivamente enemigos de Dios. Estos extremistas grupos islámicos son enemigos de Dios. Todo aquello que se opone a la verdad, a Jesús, son enemigos de Dios. Pero también si tú no has doblado tu rodilla, si tú no has entregado tu vida a Jesús, eres un enemigo de Dios. Esa es la gran realidad. Si no has entregado tu vida a Jesús,
tú eres enemigo de Dios, al igual que los otros enemigos. Así que la verdad es que no te resistas a Cristo. No te resistas a ese Cristo exaltado. No desafíes al Cristo entronado. No seas rebelde contra el Rey resucitado. Más bien, al contrario, arrodíllate ante Él. Exáltalo. Adóralo. Confiésate ante Él. Y vive para Él. Porque yo sé que hay quizás algunas personas que semana a semana, domingo a domingo, mes tras mes, semanalmente, se resisten y postergan el arrodillarse a Cristo. Se resisten. Posponen tomar en serio a Dios y piensan, pues habrá otro día. Quizás mañana. Quizás después. Todavía tengo tiempo. Para otras personas que están mayores quizás, pero yo todavía no. Yo tengo mucho camino por andar. Y la verdad es que están desafiando al Rey entronado. Están desafiando a Jesús. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Cómo entonces Jesús somete a sus enemigos y los pone bajo estrado de sus pies? Él no lo hace como lo hacen los grupos extremistas que matan a sus enemigos o aquellos que consideran que no son parte de ellos. No. Lo que Jesús está haciendo sentado en el trono, en el cielo, a la diestra del Padre, es someter a sus enemigos en este momento por el poder de su palabra. Ya habrá un tiempo en el que Él vendrá y ejercerá juicio. Pero en este momento, mientras Él regresa, Él está en el trono y está sometiendo a sus enemigos por el poder de su palabra, ganándolos no por la fuerza, por esa fuerza que descabeza. No, está ganando a sus enemigos por la fuerza del amor, por la fuerza de su palabra, a través del sacrificio suyo llevado a cabo en la cruz, por ese evangelio, ese poderoso evangelio que da vida. De esa manera Jesús está ganando a sus enemigos. Y podríamos decir, es un mensaje y una advertencia a la vez para aquellas personas que están, recordamos, en esa posición de querer regresar a las prácticas judías. Implica que se les está diciendo que escuchen y no se conviertan en enemigos de Dios, en enemigos de Cristo, el Cristo exaltado que ahora mismo está reinando a la diestra del Padre. Ese es un mensaje y una advertencia. Y está diciéndoles que ese mismo rey, ese mismo sumo sacerdote que está a la diestra de Dios, en ese lugar de autoridad, está gobernando con poder. O sea, que no seas su enemigo, trata de ser su amigo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según aquellos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una espera en ese gobierno de Jesús en el cielo, que todos vengan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca. Pero aquí podría haber una pregunta entre nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí hemos pasado de ser enemigos de Dios, enemigos de Cristo, para ahora ser amigos de Él? No escuché ese fuerte amén. Porque parece son pocos los que son amigos de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está gobernando, haciendo por medio de su palabra vencimiento de estos enemigos, y da la razón por qué.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Los que creen, los salvos, los que han sido purificados de sus pecados, los que han sido limpiados de su sucia conciencia, aquellos que han sido perdonados. Dice, como dice Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Eso es algo que deberíamos gozarnos. Por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los creyentes, a los que han sido salvos. Sí. Contrario a aquellos actos repetitivos que se llevaban a cabo en el antiguo pacto, en el lugar santísimo, donde se hacían esas ofrendas, como acaba de decirse, repetidas veces, cada año, año tras año, y no lograban el perdón de pecados. Pero en Jesús, mediante una ofrenda de su cuerpo, sí se ha logrado. Se ha logrado. Ahora aquí dice que hizo perfectos. Esto no tiene la idea de que somos ya hechos perfectos en esta vida y que nunca más vamos a pecar. Esto no es lo que significa aquí. La perfección para todo creyente no llega hasta que muera. No llega sino hasta que muera o que Jesús venga antes. Porque no existe ninguna perfección mientras nosotros estemos aquí en este mundo. Pero ¿qué significa entonces que seamos perfeccionados? Significa que tus pecados son perdonados, tu conciencia ha sido limpiada, tus pecados han sido eliminados, tu corazón ha sido renovado, tu culpa ha sido quitada. Y eso es tremendo. Y tu glorificación asegurada. Esas son una gran ventaja, un gran regalo, un gran privilegio del cual disfrutamos los creyentes. Sí. Pero ahora tienes acceso a una relación permanente y directa y personal con Dios. Esa es la ventaja también, por la obra redentora de Cristo. El propósito mismo de la ley, del sacerdocio y los sacrificios se ha cumplido ya con la obra de Cristo, que ha hecho perfectos a los santificados. ¿Por cuánto tiempo? Ahí nos dice claramente, hizo perfectos a los santificados mediante una sola ofrenda para siempre. Para siempre. Eso es increíblemente maravilloso. Para siempre, por toda la eternidad. Eso fue una acción completa con resultados permanentes, porque se llevó a cabo a través de un sacrificio perfecto. Y eso es para siempre. La promesa de Dios es que nuestra salvación con Cristo es eterna. Nuestra salvación con Cristo jamás se verá amenazada. La salvación en Cristo nunca se verá en peligro porque Dios se levanta en algún momento con mal humor o cambie de decisión o pudiera cambiar de decisión, porque eso jamás sucederá. Para siempre. Es la palabra que nos dice. Es una salvación segura, firme para el verdadero creyente, para aquel que ha confesado a Cristo, para aquel que ha abrazado a Cristo, para aquel que se ha humillado y ha hecho manifiesto su arrepentimiento, su contrición y ha abrazado a Cristo. Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí viene la garantía, versículo 28 de Juan 10, y yo les doy vida eterna. Eterna, que es para siempre, ilimitada, no tiene número de años. Y dice, y no perecerán jamás. Jamás van a perecer. Ni nadie las arrebatará de mi mano.
O sea, que no es que el diablo va a venir y va a arrebatarle uno de los suyos a Jesús. De ninguna manera. No. En Juan 10:29 dice, Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esto nos da a entender y comunica a aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Está diciendo, yo y el Padre uno somos. Jesús es Dios. Dios. Hemos sido perfeccionados, hemos sido perdonados para siempre. Es un proceso consumado, es un proceso completo, es un acto único cuando somos salvos. Es pasado, ya. Pero obviamente aún no estamos libres de pecado. No estamos libres de pecado. No somos seres moralmente perfectos. Somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Martín Lutero precisamente decía, somos justos y a la vez pecadores. Sí, aún luchamos contra el pecado. Y gradual y progresivamente nos esforzamos en búsqueda de la santidad. Y de esta manera, con el tiempo, nos asemejamos cada vez más a Cristo y pecamos cada vez menos. ¿Sí? Esa es la santidad. Parecernos cada vez más a Cristo y cada día pecar menos. Pecar menos. Ese es el aspecto continuo de la santificación. Pero hay un punto importante. Siempre que Dios realiza la perfección en una persona a través del sacrificio de Cristo, hay una obra continua de santificación en el creyente. Debe ser visible. Debe ser visible como resultado de lo que Jesús ya ha hecho por él o ella. La santificación es un proceso continuo de nuestra parte con la ayuda del Espíritu Santo. Es algo que debe moverse, es algo que debe manifestarse. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia de Dios con él, pero él trabajando. No es solamente ni el hombre solo, ni es solamente el Espíritu solo. La justificación, la salvación o la perfección es independiente de la santificación. Sí, pero inseparable de ella. Este es un punto muy claro y vale la pena siempre recalcarlo. Donde no hay santificación, no hay fundamento para creer que la persona ha sido justificada, ha sido salva. Donde no hay santificación, no hay fundamento para creer que esa persona haya sido justificada. Porque precisamente la evidencia de la justificación, de la salvación, de haberse declarado inocente de toda culpa y pecado, es porque va a dar evidencia de santificación. Tiene que verse la santificación. Cabe preguntarse entonces, ¿ha sido perfeccionado de una vez y para siempre? Esa es la pregunta siempre que debemos hacernos. Podrías decir, bueno, mi santificación es lenta. Sí, mi santificación es lenta. Podrías decir también, miro de donde estaba y donde estoy ahora y parece pequeña. Pero hay, lenta, pequeña, como sea, pero hay. Porque la santificación es progresiva. No todos avanzan de la misma manera ni a la misma velocidad. No. Pero no querrás decir que ya has logrado la santificación, porque eso es un autoengaño. Definitivamente. Filipenses 2:12 dice, por lo tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una labor de ocuparse. Y aquí hay que aclarar, no estamos hablando de la salvación, ese regalo de Dios, esa santificación, esa perfección que ya Dios ha dado por medio del sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre, y que es única. Aquí está hablando de ese evento de la santificación. La salvación se compone de 3 partes, ya lo he dicho en otras ocasiones. Justificación, que es autónoma, monerguista, solamente de Dios. Glorificación, que es solamente de Dios, su obra, autónoma. Pero la santificación es esa parte de la salvación que el apóstol Pablo está mencionando aquí, que debemos ocuparnos con temor y temblor. Mire lo que dice, con temor y temblor. O sea que no es algo que se toma a la ligera. La santificación es algo que debemos esforzarnos por llevarla a cabo, por parecernos cada día más a Cristo, por pecar cada día menos. Y hay que ocuparnos, hay que forzarnos, hay que poner de nuestra parte, hay que ser activos, pero esa es una función que no hacemos solo nosotros, como lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque el versículo 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce por su buena voluntad. Bueno, algo que Dios quiso que fuera así. Es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en santidad y por eso Él nos equipa a través del Espíritu Santo. El hecho es que quienes Jesús ha perfeccionado se están santificando porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es algo maravilloso. Es algo que testifica. Es algo que a través de la palabra nos hace ver cómo la obra de Cristo hecha una vez y para siempre es suficiente para el perdón de pecados. Y vemos aquí también cómo se manifiesta a través de este pasaje la obra trinitaria. Vemos al Padre, vemos el Hijo y ahora el Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo da testimonio de lo que se escribió en los días de Jeremías, 600 años antes de Cristo. Un testimonio que se le presentó a estos creyentes del primer siglo y un testimonio que se nos presenta a nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestros tiempos. Sí, de que con solo una ofrenda hizo perfectos para siempre Cristo a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Un nuevo pacto. Ya estaba escrito. Ese nuevo pacto que inauguró Jesús con su muerte. Ese nuevo pacto que inauguró Jesús al entregar su vida en la cruz por los pecadores. Ese nuevo pacto. Sí. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto es puesto en la mente y escrito en el corazón. Es un nuevo pacto, algo que Dios en Cristo por su Espíritu Santo ha insertado en cada uno de los creyentes, las leyes de Dios. Sí. En el nuevo pacto, por su Espíritu, sus leyes son escritas internamente en cada uno de los creyentes. A través de la mediación de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote y su sacrificio único en la cruz, el nuevo pacto se ha efectuado. Se ha efectuado.
De tal manera que eres transformado interiormente y tu corazón transformado y tu mente renovada. O sea que debe haber una evidencia. Tu corazón ha sido transformado y tu mente ha sido renovada. Renovada. En el antiguo pacto nosotros podríamos ver que nada de esto era posible. Pero en Cristo Jesús ahora todo esto es hecho una sola vez por todas. Y podemos decir que algunos aquí puedan mirarse al espejo constantemente y desear ser nuevos. Quizás están cansados de mirarse al espejo y decir, ¿por qué soy así? No me gusta como soy. Sucede con frecuencia. Para ser mejor, como dice alguien muy querido. Pudiera ser mejor. Así que hacen un pequeño esfuerzo, intentan maquillarse, intentan tratar de disimular un poco con más determinación y se dan cuenta que la misma persona fea sigue ahí. Ahí mismo está. Y la única manera de cambiar por dentro es cuando Jesús viene por medio del Espíritu Santo y te transforma de adentro hacia afuera. Y cuando estás totalmente transformado y te miras al espejo, te ves hasta mejor. Cristo nos transforma de adentro hacia afuera. Y el mensaje para estos lectores y para nosotros es que en realidad estamos sucios. Estamos manchados por nuestro propio pecado. Vas al sacerdote, vas al templo, esperas que los sacrificios hagan algo por ti, pero no lo hacen. Y la única manera de poder ser transformado es por medio de Jesús, su obra en la cruz. Solamente su obra única una vez y para siempre. Sí. El argumento final es, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y aquí viene algo maravilloso. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones, nuestras ofensas. Y es importante recordar que de hecho Dios se acuerda. Y es algo bueno. Y debemos estar agradecidos por ellos. Dios recuerda a su pueblo las promesas que le ha hecho. Dios se acuerda de todo aquello que ha prometido. Dios cumple. De hecho, en Salmo 105:7 dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Versículo 8, se acordó para siempre de su pacto. Él no olvida su pacto. De la manera que mandó para 1000 generaciones. Cuando se habla de 1000 generaciones, es una manera de decir por siempre. 105:42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Dios tiene memoria, Él se acuerda. Sí. Versículo 45 de Salmo 106, y se acordaba de su pacto con ellos. O sea que Dios no se olvida. Pero en lo que respecta a nuestros pecados, la cosa cambia. Dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Lo mismo que el Señor habló a través de Jeremías 600 años atrás en el 31:4. El día de la expiación que se celebraba cada año no solo recordaba al pueblo de sus pecados, sino que esto mostraba que sus pecados no habían sido perdonados, sino que era un recordatorio constante de que Dios se acordaba que sus pecados no habían sido perdonados.
Los sacrificios no solamente hacían manifiesto que su pecado no había sido perdonado, sino que era un recuerdo de que Dios todavía se acordaba de esos pecados. Eso era el antiguo pacto. Sí, definitivamente. Y eso es lo que hace maravillosa esta declaración. Porque si tú eres cristiano, Jesucristo cargó en la totalidad con tus pecados y los clavó en la cruz. Sí, la justicia de Dios está completamente satisfecha, tu culpa ha sido eliminada, tu corazón transformado, tu conciencia limpiada. Todo por la obra de Jesús. Y cuando Dios te mira, Él no ve la inmundicia de tu pecado. Él no ve la suciedad de tu corazón. No, Él ve la preciosa sangre de Cristo y la justicia de su propio Hijo que ha sido puesta en ti. Y esa es la manera en que Dios te ve justo. Y esa es la manera que por eso Él te ama. Y por eso no se acuerda más de tus pecados ni tus transgresiones. Esa es la razón. El corazón humano no tiene una tecla que oprime delete y se olvidaron todas aquellas ofensas que hemos recibido, que hemos creado en otras personas, hemos ocasionado para otros. El tiempo de duración que una persona recuerda una ofensa ajena varía mucho según la gravedad del suceso, según su impacto emocional, incluso los factores psicológicos individuales. Algunos recuerdos se desvanecen con relativa rapidez, pero habrán algunos que quedarán allí. Esas heridas profundas pueden perdurar por años, incluso toda la vida. Hay ofensas bravas, difíciles. Y los factores que influyen son la relación que tienes con la persona que te ofendió. Entre más cercana haya sido aquella persona que te ofendió, más dolorosa será la ofensa y más difícil de olvidar. Es una realidad. La respuesta emocional, si se medita mucho en la ofensa o si se alimenta, la herida se mantiene. Esa herida abierta se mantiene. Personas que están pensando en eso siempre, que fulano de tal o tal persona me hizo esto y lo en la mente, en la mente, en la mente todo el tiempo. Eso es una herida que está ahí abierta y que continúa y nunca va a sanar. El proceso del perdón, cuando se perdona, el recuerdo de esa ofensa pierde fuerza y pierde valor. Ese es el efecto del perdón. Pierde fuerza, pierde valor. Ya no nos crea esa ansiedad, esa molestia, ese insomnio quizás. Y no pienses que debes desear perdonar antes de poder otorgar el perdón. Porque quizás no se desee perdonar, pero si intentas hacerlo de una manera, debes otorgar el perdón para poder sentirlo. Otorgarlo. La Biblia indica que debemos perdonar no simplemente como respuesta de nuestra voluntad a un mandato, sino que la respuesta de un corazón transformado por Dios debe ser perdonada. La respuesta de un corazón que ha sido transformado por Dios debe perdonar. Sí. Jesús vincula el perdón que Dios nos otorga con nuestro perdón a los demás. En Lucas 6:37. Si no perdonamos, cabe preguntarse si realmente hemos sido perdonados. Es una realidad. Perdonar, hay que aclarar, no es actuar como si nada hubiera pasado. Definitivamente no. Perdonar es rechazar la venganza
o el desquite por el agravio. Obviamente, hay situaciones diferentes. En el caso de abusos realmente graves, sería un error insistir en que las personas abusadas, por ejemplo, las mujeres maltratadas, se expongan al peligro. Usted perdona. Su obligación es perdonar. Nunca me olvido las palabras de Arcis Sproul. Si su esposo es infiel a usted una vez, debe perdonarlo. Si su esposo o su esposa o una ofensa, debe perdonarlo la segunda vez. Si lo hace la tercera vez, debe perdonarlo. Si lo hace 4 veces, debe perdonarlo. Si lo hace 7 veces, lo perdona. Como su prójimo, pero ya no será más su esposo. Porque una persona que está llevando a cabo una ofensa en este sistema progresivo, si lo pueden llamar de esa manera, es una persona primero que no ha entendido la realidad del cristianismo. Segundo, no valora el pacto matrimonial. Y tercero, está burlándose de su cónyuge. Lo perdona como su prójimo, pero no es más su esposo. Perdonar es un acto en el cual debemos enfatizar y debemos hacer manifiesto la gracia de Dios. Pero volviendo al perdón de Dios o al olvido de Dios de nuestros pecados, Dios no pierde conocimiento. Dios no puede olvidar en el sentido literal de la palabra y ciertamente no en la misma forma en que nosotros lo hacemos. Dios no sufre de lapsos mentales. Su mente es infinitamente perfecta y poderosa. Lo sabe todo al instante, eternamente, ahora y para siempre. Él lo sabe todo. Él no se ha olvidado. Así que cuando dice que no recordará nuestros pecados, quiere decir que jamás los usará en nuestra contra. Él no va a usar nuestros pecados de una manera en que pudiera determinar quién entra al cielo y no entra. Porque ya Él te ha perdonado, ha sido perfeccionado por la obra de Jesús hecha una sola vez y para siempre. Cuando dice que Él no se acordará más de nuestros pecados, es que jamás Él apelará a tus pecados con motivo para condenarte. Definitivamente. Obviamente hay una diferencia entre olvidar y elegir no recordar. Hay una cosa diferente entre olvidar y elegir no recordar. Muchas veces no podemos elegir olvidar. ¿Cuántas veces decimos, yo quiero olvidar esto, yo quiero olvidar esto? No lo elegimos, simplemente con el transcurso del tiempo nos ocupamos, estamos activos en alguna otra cosa y las cosas se van, sí, escapan de la mente. Pero Dios elige voluntariamente no recordar. Por lo tanto, no se trata tanto de que el conocimiento de nuestros pecados y malas acciones hayan sido borrados de la mente de Dios, sino más bien que Dios nos promete que no los recordará. No recordará nuestras fallas ni nuestros pecados, nunca nos los reprochará ni nos insinuará sutilmente nuestras faltas. Es hermoso. Tú y yo, sin duda, recordamos nuestros pecados y nuestras malas acciones. Las recordamos. Y para algunos quizás con bastante frecuencia. Sí. Hay personas que seguramente tienen ese sentimiento como lo tenía Martín Lutero,
en el sentido de que sus pecados están allí latentes, están allí siendo señalados delante de Dios. Pudiera creer que muchas personas siguen ahí, los atormenta, los persiguen, los oprime las almas. Hay una constante punzada en la conciencia. Y la única manera de librarnos de ese pensamiento es darnos cuenta de que ya Dios no los recuerda. Si eres creyente, Dios no los recuerda. Pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más. Ya los pecados fueron perdonados, fueron eliminados, fueron quitados. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más ofrenda que llevarse a cabo. Ya no hay nada más. Ya Jesús no tiene que volver nuevamente a la cruz. Eso es una gran promesa, una gran noticia. Donde hay una verdadera y auténtica eliminación del pecado y perdón, ya no hay más necesidad de sacrificio. No más. Nuestros pecados han sido resueltos con la cruz por la sangre de Cristo, porque Él ha pagado completamente ya por el pecado. Ya. Todo está consumado. Y Dios dice, puesto que el pecado ha sido quitado de una vez por todas, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Ya está hecho. Todo lo que se necesitaba hacer para el perdón de tus pecados y la purificación de tu conciencia ha sido llevado a cabo en Cristo una sola vez y para siempre. Y si Dios recordara algo, lo haría con una sola razón. Y es que su Hijo se ofreció una sola vez y para siempre con ese propósito. En conclusión, entonces, tu salvación es segura. Es segura. El sacrificio salvífico de Jesús es final y efectivo y da por terminado los múltiples sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo pacto. Da por terminado. Mediante el sacrificio de Jesús en la cruz una vez y para siempre, Él expió el pecado de hombres y mujeres pecadoras. De una vez y para siempre. Sí. Y satisfizo la ira de Dios. El cumplimiento del nuevo pacto se manifiesta en la ley de Dios escrita en los corazones. Y Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Y este es un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso de Dios. Fantástico, incomprensible, que pudieras imaginar. Dios entrega a su propio Hijo para quitar el pecado de personas pecadoras. Y no lo hace por gente maravillosa. No lo hace por gente preciosa. Lo hace por miserables y rebeldes que se rebelan contra Él. Y ese es un increíble regalo. Increíble regalo. Y para aquellos que aún no han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué esperas? ¿Qué esperas si no has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué estás esperando? ¿Te atormentas por tus pecados y malas acciones? ¿Vives angustiado por tus pecados temiendo el rechazo de Dios? Si eres creyente es una buena señal que sientas eso, que sientas temor y te atormenten tus pecados y el juicio de Dios. Pero si no eres creyente, ¿desearías que Dios nunca más recordara tus pecados? Eso puede suceder hoy mismo. Eso puede suceder hoy mismo. Y es algo que durará para siempre. Ese es el regalo que se ofrece a todos a través de Jesús. Sí.
Es un regalo que se ofrece a quienes se arrodillan y reconocen la necesidad de un Salvador, que se arrepienten de sus pecados y malas acciones y depositan su confianza y esperanza, su fe, solo en Jesús. Solo en Jesús. En el momento en que esto suceda, Dios te dirá, te haré nuevo, transformaré tu corazón, pondré mi espíritu dentro de ti, ya no andarás desafiándome. Pondré mis leyes en tu corazón y las escribiré en tu mente. Cuando eso sucede, no se va a acordar más de tus pecados ni de tus malas acciones. Y eso es para siempre. Así que, mis hermanos, como creyentes, demos gloria a Dios por lo que ha hecho a través de Jesús y vivamos cada día más en santidad, haciendo manifiesto precisamente la obra que ya Dios ha hecho en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque la evidencia de que Dios te ha justificado es que tú camines en santidad. Amén. Oramos.